¿Cómo se encuentran, estimados estudiantes? Por el tema del feriado que vivieron, pues muchos me habían escrito que recién estaban retornando a sus hogares y todo, y todas las diferentes actividades que, bueno, cada uno realiza. Pues hoy vamos a subir un video sobre nuestra tutoría, explicando específicamente sobre los temas de ciberseguridad y de seguridad informática concerniente a nuestra semana 12 y sobre todo dando mayor apertura a la práctica que se quiere realizar dentro de la actividad que se plantea en nuestra plataforma. Vamos a ir revisando nuestro contenido nada más sobre ciberseguridad, que nos indica que la seguridad informática se centra en el hardware y también en el software, y sobre todo en los datos que almacenamos dentro de un ordenador. Recordemos que para que suceda uno de los ataques, el principal factor es obtener nuestra data, es decir, nuestra última capa, después de nuestra lógica de negocio, qué es lo que les sirve a las diferentes personas. Recordemos que el que tiene los datos, pues tiene el poder de manejarlos y sobre todo direccionarlos hacia un enfoque X. Nos dice que para proteger los ataques externos o manipuladores internos se realiza actualizaciones de seguridad periódicas para protegerlo contra posibles ataques mediante el uso de control de acceso, cortafuegos de cifrado y software de antivirus. Bueno, esta parte es muy básica, la verdad. Ya al hablar de un nivel empresarial, son otras las temáticas que nosotros vamos a ver. Sin embargo, un claro ejemplo al momento de nosotros, a manera de personas, tener un tema de seguridad, los que manejan sobre todo la plataforma de Windows, es el contratar el uso de un antivirus que mantiene el control de acceso, cortafuegos, cifrados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, mantenerlo actualizado y sobre todo comprarlo con la licencia es fundamental dentro de nuestros datos internos de la empresa. Pues bien, muchos de nosotros en épocas pasadas simplemente realizaban el tema del crack del antivirus, que es muy diferente. El crack te dura más o menos 15, 30 días, pero hay personas que te venden por un año, por 2 años, eso es mentira. Vemos que los ataques se van actualizando, los virus se van actualizando. Y al mes que nosotros compramos nuestro antivirus hackeado, pues no sirve de nada. Ya simplemente hace una búsqueda con algoritmos antiguos y ya no tiene efecto. Entonces, por eso es que siempre hay que eh, comprar la licencia de un antivirus y con eso garantizamos nuestra funcionalidad dentro del sistema operativo. ¿Ok? Es un ejemplo muy básico sobre la seguridad interna de nuestras laptops o PCs personales, nada más. Vamos a ir profundizando diferentes temas. Es más, hemos encontrado diferentes videos que de pronto ejemplifican de mejor manera ciertas temáticas sobre el tema de ciberseguridad que las vamos a ir exponiendo a lo largo de la tutoría, ¿no es cierto? Entonces, amenazas comunes para la seguridad informática. Tenemos el malware, los ataques phishing, los ataques de denegación de servicio, los DOS, los ataques de intermediario, las explotaciones del día cero. Un poco a temas de seguridad, ya cuando tenemos una página web o nuestro sistema dentro de la nube, es en qué servidor lo mantengo, cuáles son los niveles de seguridad, los SSL que nosotros los denominamos, para adquirir nuestro hosting, qué ventajas, qué desventajas tenemos al adquirir nuestro hosting. La empresa se encuentra consolidada, ha recibido ataques. Son cosas que a nosotros nos interesan al momento de contratar un hosting para almacenar nuestra página web o bien nuestro sistema. Vamos a ver qué es el malware, ¿no es cierto? Es cualquier software diseñado específicamente para dañar o explotar un sistema, incluido virus, gusanos o troyanos. Esto ya es, si bien es cierto, sigue, pero ya es un poco eh, anticuado, por así decirlo, entre comillas.
el tema de los gusanos, del tema de los troyanos, pues casi ya no hay muchos de esos ataques, son ataques muy simples. Hoy tenemos sistemas más inteligentes, entonces que autodestruyen o excluyen ya este tipo de malware, ¿no es cierto? Los ataques de phishing son los correos electrónicos o sitios web falsos que pretenden ser fiables con el fin de robar información confidencial. Eso también es importante que te llegue un correo, pues y no sé, por aras del destino dice, te encuentras sin trabajo y te están ofreciendo algo muy tentativo, por así decirlo, y tú das clic en el siguiente enlace del correo, pues ese correo, ese enlace ataca directamente y entra a través de tu servidor, a través del HTTP. Entonces, obtienen tus datos, tus accesos. Es muy peligroso este tema porque en muchas de las ocasiones varias personas pues mantienen sus tarjetas, sus wallets, en este caso en los que manejan la suite de Apple, se mantienen sus tarjetas de créditos en sus diferentes destinos. Y pues al ser hackeado tu computadora también pueden ingresar a esos datos, que es lo que están ellos requiriendo. Entonces es un tema un poco complicado. Sin embargo, debemos de estar atentos a este tipo de ataques de phishing. Ataques de negación de servicio de OS, pues intentos de bloquear una máquina o red inundándola de tráfico, lo que hace inaccesible para los usuarios legítimos, también es otra de las maneras. Por eso es que es necesario, más adelante creo que hablamos del tema de realizar los backups respectivos y a cada tiempo respectivo. Los ataques de intermediario, pues intercepta la comunicación entre dos partes por el fin de escucharlas o modificarlas. Explotaciones del día cero, pues ataques que utilizan vulnerabilidades no reveladas en el software que aún no han recibido ningún parche por el desarrollador, es decir, los nuevos ataques. Y aquí viene algo clave. Al recibir parches por el desarrollador son las diferentes actualizaciones, es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los que manejan Windows, se actualizan, ¿no es cierto? Entonces está recibiendo parches del desarrollador para estos posibles ataques o puertas vulnerables que se hayan encontrado en el transcurso del tiempo en el que se lanzó pues la anterior actualización. Entonces siempre es importante actualizar nuestras laptops, actualizar nuestros celulares, ya que siempre da paso a actualizaciones de seguridad, que es lo que más nos importa dentro de nuestro ecosistema personal empresarial. ¿Qué son los riesgos de seguridad? Son cualquier amenaza o vulnerabilidad que pueda comprender la protección del sistema informático, la red u otros datos similares de la organización. Esto puede dar lugar a situaciones como accesos no autorizados, fugas de datos, fallos de sistema y otras consecuencias negativas. Las amenazas a la seguridad pueden tener su origen en una compleja combinación de factores que incluyen actividades ciberdelictivas, vulnerabilidades de software, acciones humanas y sistemas heredados. Al hablar de que la ciberseguridad depende mucho del hardware y software, también nos vemos incluidos de que tenemos una injerencia humana, nuestras acciones humanas. Por eso es importante el tema de los accesos y sobre todo los roles que se generan a cada una de las personas. Una persona que maneje datos confidenciales o datos core de negocio dentro de la empresa, pues debe tener un nivel de rastreo muy fuerte a fin de no darle todo el acceso, sino tener diferentes alertas de quién está manejando esos datos, a qué hora está manejando, por qué está sacando los datos que son activos dentro de la empresa. Entonces también tenemos el hardware, el software y nuestras acciones humanas. ¿Cómo afectan los riesgos de la seguridad informática? Pues tenemos pérdidas financieras, violaciones de datos, interrupciones operativas, daños a la reputación, consecuencias legales. Esto habíamos hablado dentro de la clase introductoria. Está por demás repetirlo. Las prácticas recomendadas para prevenir el riesgo de seguridad informática, pues bien, son la actualización periódica de software y gestión de parches, lo que les habíamos mencionado. Autenticación sólida y control de acceso es para no tener nuestras fallas en las acciones humanas dentro del hardware y software. Formación integral en materia de seguridad. Las organizaciones siguen enfrentándose a numerosas brechas de seguridad debido a los errores humanos. Para evitarlo, las organizaciones permiten
impartir formación periódica sobre materia de seguridad a todos los empleados. Es lo que les acababa de mencionar. Sin antes, el tema de la autenticación sólida y el control de acceso también hace énfasis a las contraseñas en las cuentas que se van generando dentro de la empresa para los diferentes accesos. Tener una autentificación sólida o multifactorial MFA siempre que sea posible, debería añadir capas adicionales de seguridad en el tema de las contraseñas. Es decir, nosotros al momento de ingresar a un sistema o a una página web, incluso creo que les debe estar saliendo la autentificación de no soy un robot, ¿no es cierto? Pues ese es un nivel de seguridad en el cual garantizamos que los bots no estén generando automáticamente correos electrónicos, enviando correos electrónicos que estén accediendo a nuestra información, que estén accediendo a nuestros sistemas a nuestros sistemas, a nuestro software, a X cosa que ahí hemos desarrollado. Entonces ahí evitamos un poco el tema de los bots. Al momento de dar clic de no soy un robot, otros tienen otro sistema en el cual deben tener presionado el clic hasta que cargue una vara, ¿no es cierto? Hasta el 100% que dura más o menos de 10 segundos a 15 segundos. Siempre es incómodo, pero es un nivel de seguridad importante que se implementa dentro del acceso a la información que nosotros requerimos. Cuatro, las medidas de seguridad de la red. Las organizaciones deben instalar y gestionar cortafuegos para filtrar el tráfico entrante y saliente. Los sistemas de detección y prevención de intrusos son otras herramientas para detectar e incluso evitar ataques. Bueno, ahí vamos a tener que hablar un poco del hardware, sobre todo. Por ejemplo, ciertos fabricantes de hardware, en específico la empresa estadounidense Cisco, pues garantiza diferentes niveles de seguridad. Es muy bueno al momento de crear también el tema de redes privadas o redes privadas virtuales, es decir, los famosos VPN. Em, Cinco, las copias de seguridad periódicas y planificación de recuperación ante desastres. Habíamos mencionado que nosotros, al momento, si por A o B tenemos un ataque informático a nuestro sistema, sin embargo, nosotros tenemos la planificación de desastres, es decir, tenemos una planificación de backups, de realizar backups periódicamente cada cierto tiempo, pues de acuerdo a la fecha en la que se realiza el ataque, nosotros podemos hacer una similitud o reflejar a qué información accedieron, qué es lo que querían llevarse con el tema de los datos, por así decirlo. Además, pues logramos recuperar nuestra data. Digamos que nosotros hacemos cada 15 días un tema de backup. Pues si nos atacaron después de hacer nuestro backup a los 3 días, no vamos a tener tanta pérdida. Sí va a haber pérdida, obviamente, pero no vamos a tener a gran escala. No vamos a tener que recuperar todo nuevamente. O sea, es un lío perder nuestra base de datos. Es lo más importante que nosotros mantenemos dentro de nuestra empresa. Entonces hay que tener niveles de seguridad muy, muy sólidos. Para eso también se verifica una de las ISO, ¿no es cierto? La 27001 que habla sobre el tema de la seguridad informática. Entonces ahí nos da diferentes protocolos, diferentes políticas, de igual forma, normas internacionales que siguen bajando hacia las normas nacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel nacional la Ley de Protección de Datos. No sé si alguien la ha leído. Es muy importante revisarla ya que habla sobre nuestros derechos en el tema de los datos que generamos a nivel de persona. Entonces, ¿quién puede obtener esos datos? ¿Cómo puede obtenerlo? ¿Necesita mi permiso? ¿No necesita mi permiso? Son cosas y políticas que están vigentes dentro de Ecuador, ¿ok? Entonces también les animo a que revisen el tema de la ley de protección de datos. Muy bien, entonces vamos a revisar, por favor, chicos. Voy a presentar un video que me parece súper interesante, sobre todo para ver un poco en la gráfica cómo se trata el tema de ciberseguridad. Entonces, vamos a acceder, por favor, chicos, al video. Déjenme quitar nada más de esto y compartirles pantalla para que podamos visualizar, por favor. Entonces,
Los ataques comienzan Revisemos, por favor. silenciosamente. Alguien hace clic en un enlace de un correo electrónico y al principio parece que no pasa nada. Pero ese clic abre la puerta a los intrusos y cuando llega el momento, atacan, Nada funciona. creando caos y confusión. Pero, ¿y si ese sistema es necesario para que funcione un país entero? ¿Y qué se puede hacer para protegerlo? Bienvenidos a Tecnotopia de Deutsche Welle. Hoy analizaremos cómo la tecnología digital se ha vuelto indispensable para el funcionamiento de nuestras sociedades y cómo, gracias a esto, los hackers pueden dejarnos fuera de combate en cuestión de milisegundos. Explicamos cómo funcionan los ataques. Informamos sobre una red mundial de delincuentes que ganan miles de millones tomando computadoras como rehenes. Es una industria en auge. Y les contamos cómo los gobiernos pueden usar métodos similares como arma política. Y si quieren saber qué se siente al ser objeto de un ataque de este tipo, escuchen esto. Te sientes expuesta. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el Vamos a control de quitar la todas mis publicidad tareas. nada más, Empiezo vaciando. chicos. Ya, Ella es seguimos. Sabine Kriepsch. En el verano de 2021, su pequeña ciudad natal en el centro de Alemania se vio afectada por una forma de ciberdelincuencia que acecha en las sombras de Internet. A las 6:30 de la mañana llegó la primera llamada al departamento de informática. Alguien había prendido su computadora y dijo, no funciona nada. Se encriptan los archivos. Me llamo Sabine Krebs. Dirijo los servicios digitales en Anhalt-Bitterfeld. Estaba trabajando desde casa y recibí una llamada. Cuando llegué a la oficina pensábamos que era un ataque que se resolvería en poco tiempo, que lo aclararíamos en los próximos días. Pero las llamadas seguían llegando, con empleados de todo el distrito que se quejaban de que sus computadoras estaban muertas. Alarmados, los informáticos revisaron el sistema y encontraron una nota de rescate que les heló la sangre. Se dirigían directamente a nosotros. Alguien lo había preparado muy bien. Fue entonces cuando comprendieron que no se trataba de otro ciberataque más. Esto era más serio. Cuando la computadora del jefe informático que tiene todos los derechos se encriptó, supimos que teníamos un problema. ¿Quiénes eran los intrusos? ¿Qué querían? ¿Y cómo salió el distrito de esta situación? Les traemos algunas respuestas. Pero primero, demos un paso atrás. En muchos sentidos, las sociedades avanzadas son como el cuerpo humano. En ellas tienen lugar miles de procesos diferentes simultáneamente. Y al igual que algunos órganos son fundamentales para nuestra supervivencia, algunas infraestructuras son tan vitales que todo se derrumbaría sin ellas. Tradicionalmente, estas infraestructuras críticas se construyen para que puedan funcionar de forma autónoma. Pero en las 2 últimas décadas, gran parte de ellas se conectaron a Internet y ahora dependen del acceso a la tecnología digital. Como si un cuerpo humano estuviera conectado a un cerebro artificial externo millones de veces más potente. Esto ha creado una capa silenciosa e invisible de tecnología digital que conecta nuestra infraestructura crítica. Permite que funcione con más eficacia, pero también hace que sea cada vez más interdependiente. Los aerogeneradores de Alemania, por ejemplo, pueden necesitar estar conectados a satélites estadounidenses para funcionar bien. Por eso, una disrupción en esta capa invisible puede causar efectos en cascada. Y en el peor de los casos, dejar sin control y fuera de juego la infraestructura crítica de toda una sociedad. Al segundo día ya estaba en la prensa que habían hackeado la administración y que no se sabía cuándo podríamos volver a trabajar.
Los programas de las distintas oficinas están conectados entre sí a través de nuestra infraestructura informática. Nada funcionaba ya, ni la caja registradora ni el sistema de alarma. Oficinas enteras, desde la asistencia social hasta los servicios de inmigración, tuvieron que cerrar, y a medida que las noticias sobre el apagón se extendían por el distrito, también se extendían los temores de los residentes. La gente se pregunta si la oficina será capaz de pagar la asistencia social, las dietas, la ayuda a los ancianos. ¿Qué sucedió? En pocas horas, las autoridades se dieron cuenta de que la comunidad había sido víctima de la ciberdelincuencia organizada, de lo que se conoce como un ataque de ransomware. Y bien, ¿qué sabemos exactamente de cómo funcionan estos ataques? Suelen seguir un guión similar. En primer lugar, los intrusos acceden a una red informática. Al igual que los virus encuentran varias formas de entrar en nuestro cuerpo, los intrusos tienen un arsenal de trucos para colarse en el sistema. A menudo se disfrazan de contactos de confianza y convencen a las personas para que compartan sus credenciales de acceso. Una vez dentro del sistema, suelen pasar semanas o incluso meses a la caza, buscando información lo suficientemente sensible como para que la gente pague por recuperarla. Cuando encuentran lo que buscan, encriptan los datos y envían un mensaje a sus víctimas, ofreciéndoles una clave a cambio de un rescate. Las víctimas tienen dos opciones: pagar y confiar en que les devolverán sus datos, o negarse e intentar por su cuenta recuperar parte de los datos secuestrados. Nuestra sala de guerra, nuestra sala de operaciones técnicas. Aquí es donde se desarrolló todo, en esta pequeña habitación. Había mucha adrenalina, mucho estrés. También hay que decir que al principio tuvimos jornadas de 16, 18 horas. Hubo algunas discusiones, sin duda, por culpa del estrés. Me llamo Oliver Rumpf. Yo era entonces el jefe del departamento de informática. Luego reflexionabas sobre la situación por la noche, en la cama, cuando por fin estabas en casa. Pero no había espacio para ello en la sala. Teníamos que actuar, teníamos que encontrar soluciones. Y pensamientos y miedos. Oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto durará esto? Para eso no había lugar. Y poco a poco se dieron cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Todos los correos electrónicos de los últimos 20 años se habían perdido. Todos perdidos, imposibles de recuperar. ¿Cómo transmito esto a mis colegas y empleados? Lo sentimos, su cerebro se borró, porque muchos utilizan sus sistemas de email como un archivo donde guardan todos sus correos. Pero entonces, ¿cómo lograron acceder los intrusos al sistema? ¿En dónde está la brecha que utilizaron para colarse? Ya no podemos reconstruirlo. Suponemos que el ataque inicial se produjo a través de un correo electrónico de phishing. Meses antes, un empleado había hecho clic en un enlace infectado en un correo electrónico y había introducido su contraseña. En ese momento, al parecer, los atacantes ingresaron al sistema. Es un ejemplo del ataque phishing, por favor. Lleva al menos 6 meses. Es terrible. No es una buena sensación. Ataques de ransomware como el de Anhalt-Bitterfeld se han convertido en algo habitual y cada vez es peor. Es el crimen organizado. Solo en Alemania sabemos de más de 100 comunidades e instituciones públicas cuyos sistemas informáticos fueron tomados como rehenes en los últimos 2 años. Es una industria en auge y es una industria que tiene gestores, planificadores, promotores. Los grupos criminales aprovecharon la pandemia de COVID y los cambios en nuestras vidas para atacar a las instituciones públicas y sanitarias y a las autoridades locales. ¿Y qué pasa entonces con el ataque en Anhalt-Bitterfeld? ¿Quién estaba detrás? ¿Y qué buscaba? Si no tuviéramos una tienda en línea, estuviéramos vendiendo menos del 50%. En nuestra tienda en línea, El grupo se llamaba Pay or Grieve y el importe del rescate era de 500.000 euros en Monero. Eso es mucho dinero para un distrito como este. Desde luego, no hay tal cantidad en el presupuesto y tampoco hay un seguro contra ciberataques.
Eso significaba que el distrito tendría que cubrir todos los costes de recuperación. ¿Pensaron alguna vez en pagar y que todo volviera a la normalidad? La pregunta estuvo en la sala, rondó la sala unos 10 segundos. Y la gente se miró a los ojos y nos dijimos que no íbamos a pagar ese rescate, porque el sector público no puede entrar en este tipo de juego. Hay que plantearse esto. De acuerdo, pagamos el rescate, pero nos darán la clave y no olvidemos que estaban en nuestro sistema. ¿Quién nos asegura que no iban a dejar alguna puerta trasera para volver a atacarnos y encriptarnos? Se conocen casos de comunidades que han accedido a pagar para recuperar su información. Pero, ¿qué pasa cuando la comunidad decide no negociar? ¿Qué opciones quedan entonces? La comunidad de Anhalt-Bitterfeld analizó al detalle la situación y la decisión que tomó fue algo nunca antes visto. Por primera vez en la historia de Alemania, las autoridades declararon el estado de emergencia por un ciberataque. No nos resultó fácil, de eso no hay duda. Normalmente, esto solo se hace cuando la vida y la integridad física están en peligro. Por ejemplo, durante las inundaciones de 2002 y 2013, se declaró la situación de catástrofe en el distrito. Pedimos consejo a muchos expertos. Y cuando quedó claro que se trataba de un asunto muy importante, dijimos que daríamos este paso para enviar una señal clara, para poder actuar rápidamente y para poder generar ayuda externa. Esto significaba, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas alemanas podrían enviar sus ciberexpertos para ayudar a los funcionarios a recuperar el control del sistema. Eso nos ayudó enormemente porque en el departamento de informática no disponíamos de suficiente personal. Sin embargo, su lucha estaba lejos de terminar. Volveremos a ello más adelante. Por ahora, veamos el panorama general. ¿Qué pasa en la central nuclear de la India? En 2021, un ataque a un proveedor de gasoductos provocó compras de pánico y escasez de gas en Estados Unidos. Y en 2022, los hackers paralizaron los sistemas informáticos del gobierno de Costa Rica. Cada uno de estos incidentes tuvo un impacto local en el país o región donde se produjo. Sin embargo, si un grupo decidiera lanzar varios ciberataques simultáneamente en muchos países distintos de todo el mundo, el impacto sería potencialmente devastador. Y supongamos que los atacantes no lo hacen solo por el dinero. ¿Podrían actores estatales, servicios secretos, por ejemplo, utilizar métodos similares como arma política para sembrar el caos y debilitar a su enemigo? Sí, eso es un auténtico problema, porque si los delincuentes cooperan con los servicios secretos, la combinación es explosiva. Para ser claros, los expertos con los que hablamos subrayaron que es increíblemente difícil decir con un 100% de precisión quién está detrás de un ciberataque. Pero también dijeron que durante los primeros días de la guerra en Ucrania se produjeron incidentes que podrían ser ejemplos de esa cooperación entre los denominados secuestradores de datos y los agentes estatales. Literalmente, mientras los tanques rusos marchaban hacia Ucrania, observamos componentes digitales en los ataques, incluyendo un ataque a una red de satélites utilizada por las turbinas eólicas en Alemania. Y la guerra en Ucrania ha desencadenado incluso un conflicto al interior del ecosistema de ransomware criminal. Puede sonar complicado, pero lo más importante es entender que antes de la invasión, los grupos rusos que se dedicaban al secuestro de datos habían estado trabajando también con personas dentro de Ucrania. Cuando se desencadenó el conflicto, estos operativos ucranianos no estaban contentos con lo que estaban haciendo las bandas de ransomware. Así que decidieron filtrar información que ayudara a las fuerzas del orden en todo el mundo a localizar y detener a estas bandas. Esos atentados pueden tener un impacto en cada uno de nosotros, lo que nos lleva de nuevo del gran escenario mundial al pequeño distrito de Anhalt-Bitterfeld, en el centro de Alemania. ¿Recuerdan que las autoridades decidieron no pagar el rescate? En los días que siguieron a esa decisión, empezaron a sentir las consecuencias. ¿Sabes lo que es una suite, Black? Vives sola como yo en una suite y tienes tu espacio.
Pocos días tras recibir esta petición de rescate, los primeros datos fueron publicados. Eran datos de carácter interno, informaciones personales de los miembros del Consejo del Distrito. Todo eso se publicó en la Darknet. Los archivos incluían información sensible, como datos de cuentas bancarias o la situación laboral de más de 90 personas. La paralización de la administración tuvo efectos inesperados en todo el distrito. Me llamo Mike Full. El concesionario existe desde 1990, tras la caída del muro, y desde entonces lo llevo con mi padre y ahora con mi hermano. Los vehículos necesitan la aprobación oficial del distrito para circular por carretera. Sin ella se quedan en el concesionario y no pueden utilizarse. Por eso, después de que el ataque dejara fuera de combate a la administración, su concesionario no pudo entregar más vehículos a sus nuevos propietarios. Estamos hablando de un periodo de 3 a 4 semanas de inactividad. El negocio se fue reanudando lentamente, pero casi un año después todavía siente las consecuencias. En ese trimestre perdimos unos 750.000 euros de facturación. Entonces, para evitar este tipo de daños, ¿cómo pueden las comunidades mejorar la protección en sus sistemas informáticos? Los expertos con los que hemos hablado coinciden en que tenemos que dejar atrás las ideas anticuadas sobre ciberseguridad que hemos mantenido durante décadas. El modelo clásico sería como un castillo con un foso. Todo lo de dentro sería valioso y lo de fuera peligroso. Ese modelo no funciona en la era post-COVID, en la que todos nos conectamos desde cualquier lugar. La pregunta ya no es si entrará un atacante, porque todos sabemos que entrará. Para protegerse hay que descubrir cuándo entra alguien, y en el mejor de los casos, descubrirlo en una fase muy temprana. En cambio, la ciberprotección de hoy en día no consiste tanto en defender la muralla del castillo, sino en tener guardias dentro de él que estén preparados para luchar contra los invasores y sacarlos cuanto antes. Así es como se puede mantener cierto control, incluso cuando ya se está siendo atacado. Y esta resiliencia es muy importante, porque quienes han experimentado la pérdida del control total de sus sistemas informáticos dicen que las huellas que dejan estos ataques pueden ser muy graves. El daño financiero fue de entre 1,7 y 2 millones. Es mucho dinero. Mucho dinero para el distrito. Y ese era el presupuesto que se había reservado para la digitalización, para renovar la infraestructura informática en los próximos años, que de repente se gastó. Todo perdido. Perdido, exacto. ¿Qué tan doloroso es eso? Es muy doloroso porque sueles tener una estrategia para llegar a un objetivo y no te gastas el dinero para volver al punto de partida. El distrito tardó casi un año en volver a poner todo en marcha. Y algo más se dañó durante el ataque, algo que es aún más difícil de arreglar. La confianza de los ciudadanos en su administración y la seguridad de que el Estado estará ahí siempre que lo necesiten. Esto es esencial y es un problema enorme. ¿Y si Anhalt-Bitterfeld es solo un aviso? ¿Y si lo que ha ocurrido aquí no es más que un presagio de lo que está por venir? La cruda realidad es que como la tecnología es cada vez más sofisticada, los ciberatacantes encontrarán cada vez más formas de tomar como rehenes a los sistemas informáticos. Por eso, para evitar el peor de los escenarios, un ataque que paralice todo un país, los gobiernos deben atajar el problema de raíz. Las infraestructuras críticas deben estar protegidas por salvaguardas de última generación. Para los delincuentes debe ser más difícil sacar provecho de la piratería informática. Y quizás lo más importante, los países deben invertir en la formación de una nueva generación de expertos en ciberseguridad. Esto requerirá tiempo, dinero y compromiso político, porque la amenaza de los ciberataques está aquí para quedarse. Pues bien, chicos, es un caso práctico, la verdad. Queríamos exponerlo. No solo está en Alemania, en países de primer orden, pues también se da a nivel em,
de países de Latinoamérica. Como les había explicado, algo importante dentro de esto es la data, a lo que quieren acceder. Vamos a revisar dentro de la tarea, justamente les había dicho que pueden acceder a la ISO 27001 de seguridad de la información, en la cual les va a ayudar, les va a ayudar un poco a realizar el tema de la tarea. Déjenme revisar nada más la ISO, porque habla sobre el tema de las políticas, de las normas, de las buenas prácticas, en este caso, de las buenas prácticas en el tema de seguridad de la información, que es algo que van a ver ustedes dentro de su tarea. Aquí justamente está la 27001. Ustedes pueden irla a revisar, por favor, los controles que hacen: acceso controlado, clasificación de la información, seguridad física, criptografía, monitoreo y auditoría, ventajas de implementar la eficiencia y la integración. Hay muchas cosas que les va a ayudar a revisar sobre el tema de la ISO. Los controles, miren, acceso controlado para el tema de la ISO en las diferentes fases. Es una guía muy fuerte, la verdad, del tema de la ISO 27001 sobre el tema de seguridad de la información. Es algo que se puede entender, por así decirlo, a personas que no son del área de informática y sobre todo del área de especialidad de ciberseguridad, porque inclusive el área informática pues puede verla a breves rasgos, pero ciberseguridad la ve muy a fondo, la verdad, y ve otras ISOs también que es sobre el tema de la gobernabilidad de los datos. Sin embargo, para nuestro ejemplo, pues nos sirve revisar la ISO 27001, chicos. Veamos si le menciona en otro ejemplo que encontré sobre el tema de la gestión, ¿no es cierto?, de seguridad informática. Vamos a revisar un poco Es para muy darnos frecuente mayor el uso luz de ciertos sobre términos nuestra que a veces se intercambian práctica. incorrectamente y suelen prestarse a confusión. Aquí analizaremos con brevedad cada uno de estos, tomando como ejemplo la situación de contar con una estación de trabajo que no tiene un antivirus instalado. Empezamos con la vulnerabilidad, que es una debilidad en algún software, hardware o sistema operativo, o inclusive también podría darse normalmente no permitidas. En general tiene como raíz la ausencia o la debilidad de uno o más controles. En nuestro ejemplo, la vulnerabilidad es la ausencia de antivirus. Los em- ¿Cómo Vamos a escalar la adelantar nada gestión de más. cobranza sin aumentar el equipo? Te presentamos Moonflow. Empleados descontentos y la competencia. Vamos a adelantar esta Para parte esto, porque vemos el tema de la vulnerabilidad, las amenazas, la exposición, el riesgo y la contramedia, ¿no es cierto? Mitigable por la contramedia. La exposición representa riesgo, la amenaza genera exposición y obviamente dice que la vulnerabilidad explotada por la amenaza, ¿no es cierto? Es algo que más o menos ya hemos estado revisando, pero quiero revisar podemos desarrollar una tabla con las amenazas más probables a fin de contar con un listado que nos permita tener una buena exactamente visión esto quería acerca de revisar. cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos. Es fundamental armar esta tabla con todas las amenazas que se nos ocurran, para luego ir descartando las que son muy poco probables o que no se apliquen a nuestro entorno. Una vez que tengamos identificadas las principales amenazas, podemos empezar a trabajar sobre ellas, dejando las otras para las siguientes repeticiones de este proceso. Lo importante es poner manos a la obra y empezar el trabajo. Luego, con el tiempo, iremos mejorando sobre la marcha y a partir de esa experiencia. Una vez que hayamos completado la tabla de amenazas, procederemos a investigar qué vulnerabilidad tenemos en nuestros sistemas, ya sea a través del análisis minucioso de las configuraciones, el uso de herramientas automatizadas o cualquier otro método. Obtendremos una lista de cada uno de los activos con las vulnerabilidades que presenta. Es necesario emplear varios métodos para recabar este tipo de información, como analizar configuraciones, leer manuales, utilizar herramientas automatizadas, pero debemos saber que es necesario unificar estos datos para trabajarlos de manera adecuada.
Para poder hacer uso de toda la información recolectada, deberemos ordenarla con el fin de realizar comparaciones y filtrados. Esto puede lograrse a través de herramientas especializadas. La creación de alguna pequeña herramienta con una base de datos relacional o haciendo un uso exhaustivo de las planillas de cálculo. Para poder hacer uso de toda la información recolectada, deberemos ordenarla con el fin de poder realizar comparaciones y filtrados. Esto puede lograrse a través de herramientas especializadas, la creación de alguna pequeña herramienta con una base de datos relacional o haciendo uso exhaustivo de alguna plantilla de cálculo. Lo importante de contar con una tabla de activos con vulnerabilidad. En caso contrario, todo el esfuerzo Algo aplicado importante hasta y el sobre momento todo lo que sería en ustedes deben vano. realizar de la No tarea, podemos mencioné la simplemente implementación de controles barrer chicos, los por riesgos de favor, en la cual nos dije las ventajas y desventajas, mitigar, evadir, transferir y aceptar. Vamos a ir viendo qué nos genera con el tema de la implementación de controles, es algo que ustedes deben realizar. Me imagino que aquí de pronto utilizan la norma 27001 u otras acciones porque debemos ver las políticas, las normas que se implementa para evitar estos cyberataques. bajo de la alfombra y hacer como si nada de esto hubiera sucedido. Así que tenemos que elegir cómo vamos a reaccionar ante cada uno de los riesgos. Y para eso necesitamos hacer un análisis de costo-beneficio a fin de determinar cuál será la mejor manera de actuar en cada caso. Podemos optar entre cuatro posibilidades que son: número uno, mitigar. Implementar medidas para reducir o eliminar un riesgo. Por ejemplo, reducir el riesgo de la infección por virus instalando un software antivirus. Número 2. Transferir. Para transferir un riesgo a otra organización, generalmente podemos contratar un seguro para el activo que queremos proteger. Por ejemplo, para transferir el riesgo de que un dispositivo sufra una falla de hardware, podemos extender su garantía y así asegurarnos un reemplazo de partes en caso ocurriese alguna falla. Obviamente, esto no nos protege de una pérdida de información o de caídas de servicio, por lo cual debemos tener mucho cuidado al analizar el riesgo que estamos transfiriendo. Número 3. Evadir. Cuando hablamos de evadir un riesgo, estamos haciendo referencia a eliminar la fuente que lo produce. Esto quiere decir que preferimos dejar de utilizar un activo o proceso con tal de no sufrir los riesgos asociados. Por ejemplo, para evadir los riesgos que conlleva el uso de un software de mensajería instantánea, podemos optar por bloquear su implementación o simplemente desinstalarlo. Número 4. Aceptar. Este es el último recurso y debe ser utilizado solo cuando no podamos optar por ninguna otra alternativa. Cuando hablamos de aceptar un riesgo, estamos diciendo que tendremos que convivir con él, porque no resulta rentable implementar medidas de seguridad, pero de todos modos necesitamos la fuente que lo produce. Debemos tratar de mantener los riesgos aceptados en la menor cantidad posible. De todas estas opciones, siempre debemos tener en mente la mitigación como primera medida, y solo cuando sea inaplicable o ineficiente deberemos considerar alguna de las otras. Recordemos que los riesgos van a estar ahí, aun cuando intentemos mirar hacia otro lado, así que es mucho mejor hacerles frente de manera temprana, antes de que después podamos sufrir las consecuencias de no haberlas dado la importancia que se merecían. Ahora bien, las políticas y otros documentos. Como analizamos en la clase número 1, es necesario contar con un enfoque que va desde arriba hacia abajo, empezando por la alta dirección y bajando en los niveles más altos. Es necesario contar con un enfoque que va Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también, desde arriba hacia abajo, empezando por la alta dirección y bajando por todos los niveles jerárquicos. Este enfoque será menos específico en los niveles más altos y aumentará su complejidad y sofisticación a medida que vayamos descendiendo.
Aquí solo para aclarar, chicos, al momento que le dice, que le menciona que va a ser menos específico los niveles altos, no significa que es menos importante. Recordemos que si no existe la visión, la autorización de inversión en los niveles altos sobre la implementación de las de medidas para mitigar los ciberataques, pues no podemos realizar mayor cosa. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que nuestros niveles altos, o sea, desde nuestra parte política, se genere estas iniciativas a fin de poder nosotros garantizar los estándares, garantizar los procedimientos ya a nivel de detalle dentro de nuestras implementaciones y tener un nivel de seguridad óptimo en nuestras organizaciones. Por eso es que va sumamente importante, políticas, estándares y procedimientos. Es preciso tener en cuenta que la seguridad de una organización va muchísimo más allá de una regla de un firewall o de una configuración de un sistema de prevención de intrusos. Incluso, si bien estas son cuestiones que afectan a la seguridad, terminan siendo el resultado de un análisis que se inicia al escribir los documentos que servirán como guía para este tipo de tarea. A continuación, analizaremos los distintos tipos de documentos con los que debemos contar y daremos recomendaciones al elaborar cada una de ellas. Empecemos por las políticas, que son los documentos que explican las bases sobre las cuales la organización realiza sus tareas y busca cumplir sus objetivos. No tratan ningún tema en profundidad. Al contrario, son una referencia a la misión y a la visión a través de las cuales se debe guiar cada uno de los miembros. Tienen que estar escritas o por lo menos avaladas por la alta gerencia, debido a que explican la postura de la organización respecto a la seguridad y están basadas en los objetivos de negocio. También se deben tener presentes las leyes, los estándares, los reglamentos que se haya aplicado en la... Aquí algo importante dentro de, y bueno, a nivel de Ecuador y que también les va a servir en la tarea, pues es revisar la ley de protección de datos, la ley de seguridad de la información dentro de Ecuador. Entonces eso también les va a permitir desarrollar más el trabajo a realizarse. organización. Cada vez que la organización es modificada de alguna manera, muchas políticas deben ser revisadas y cambiadas de forma acorde. También deben ser periódicamente revisadas para realizar las optimizaciones o correcciones correspondientes. Por eso debemos escribirlas de manera generalizada con el objetivo de no tener que modificarlas constantemente. Es recomendable que estos documentos estén redactados en forma sencilla y fácilmente entendible para ser usado como punto de referencia por cualquier empleado en la organización. Es preciso remarcar la importancia que tienen y aclarar siempre las obligaciones de cada uno de los empleados, utilizando el modo imperativo. Términos como decirle que tiene que hacer o debe hacer en vez de tendría o debería. Cada uno de los empleados debe saber que esta política explica lo que la organización espera de ellos. Por consiguiente, la violación a los conceptos de dicha política plantea, podría y debería implicar el uso de sanciones. Si bien pueden existir varias políticas que cubran los aspectos específicos, la principal y más general suele ser llamada la política de seguridad de la información. Otras podrían ser destinadas a temas como uso de Internet y correo electrónico, información confidencial, etc. Como las políticas deben escribirse desde un punto de vista global, es necesaria la independencia de cualquier tecnología o producto específico. Luego tenemos los estándares. Estos documentos explican en qué forma van a ser alcanzados los objetivos propuestos por la organización en cuanto al aspecto de seguridad. Estos dictan de qué manera deben ser encarados los problemas y cómo tomar las decisiones. Muchas veces suelen ser documentos generados por entidades externas y que son tomados por las organizaciones, ya sea en parte o en su totalidad. En esos documentos podemos empezar a hablar de tecnologías específicas, como etcétera, pero debemos hacerlo de un modo general sin adentrarnos
en el nombramiento de versiones específicas, ni en otros detalles que dejaremos para los siguientes documentos. Con los estándares fijan las políticas. Es importante que prestemos mucha atención al redactar un estándar o tomar un uso externo, debido a que necesitaremos verificar que éste se encuentre alineado con la política y que sea una buena base para la redacción de los procedimientos. Al hablar de estándares, nos vemos inmiscuidos en la ISO 27001, chicos. Entonces, este es un estándar, es una norma ISO que refleja el uso de las políticas de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, en su tarea no olviden nombrar a la ISO 27001, chicos. Cualquier duda me pueden escribir, me pueden enviar un mensaje, pero básicamente en este video les explico cómo realizar la tarea y sobre todo basarse en las normas internacionales y de ahí ir bajando a nivel de la empresa, ¿no es cierto? A nivel del Ecuador, con todas las políticas que se mantienen, e ir realizando en ese enfoque, chicos. Por favor, cualquier duda me escriben, me envían un mensaje y nos vemos en nuestra próxima clase, chicos. Saludos.